Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, colegas de este grupo selecto. Hoy vamos a ver algunas orientaciones, algunas sugerencias y para iniciar les iba a pedir silenciar los micrófonos de todos ustedes, por favor, y en el chat que tienen, que hagan las preguntas que necesiten, que al final de la charla las vamos a contestar con mucho gusto. Recordarles asimismo que este camino conjunto que estamos para la certificación, tenemos un soporte técnico y administrativo, académico, que estamos centralizando en este mail que aparece aquí, hhsecurityintlinstitute.com. Esta es la única forma de comunicación que nos permite centralizar, responderles 24/7 para cualquier tipo de tema académico, para repetición de los exámenes en la plataforma, para una duda académica, para una solicitud de una entrevista personal, para lo que sea, centralizamos en este mail, por favor. Y como les decía, les pido, si son tan amables, silenciar los micrófonos para compartir esta charla de sugerencias y poner en el chat las preguntas que deseen en el caso que sea necesario. Repaso algo que ya hemos dado en alguna oportunidad, es entender por qué hacemos lo que hacemos en la plataforma, que no es casual. La plataforma es resultado de un proyecto que identificó los problemas para certificar y que los solucionó. O sea, el método SAS, que efectivamente nos permite certificar, lo que hace es que aborda el 80% de los problemas, el 80% de quienes se presentan a certificar internacionalmente reprueban los exámenes. Y un poco lo que dice la investigación es que el material que se estudia y la forma que se estudia no es la adecuada, que no se tiene en cuenta la cultura anglosajona, que es la que normalmente maneja el tipo de preguntas de estas certificaciones, y que hay un tema de una incidencia del estrés en todos, que oscila en el 80%. O sea, el 80% de quienes reprueban tiene que ver, así sea un militar, un policía con muchos años de experiencia en la seguridad privada, una persona que haya estudiado materiales de referencia de ACES al estilo tradicional, puede igual llegar a ser parte de este grupo del 80% que reprueban la certificación. O sea, nuestro método SAS, Study, Answer, Stress, lo que hace es abordar esos problemas claves y solucionarlos para que podamos certificar. La charla de hoy que les quiero dar es esto llevado a la práctica, las sugerencias que les puedo hacer para que realmente sea efectiva la certificación y el porqué de las cosas que están en la plataforma. Recordemos entonces algunas constataciones que si no son tomadas en cuenta, como ocurre en la mayoría de las veces quienes preparan certificaciones internacionales, no son efectivos, no logran esa certificación. Primero que todo, cuando nos enfrentamos a una certificación internacional, como es algo valioso para nosotros, valioso ¿por qué? Porque puede definir nuestro futuro profesional, porque puede aumentarnos nuestros ingresos, porque puede permitirnos aprovechar nuestra experiencia. Como eso es valioso, la constatación es que ante esa certificación, ante esa disyuntiva de la prueba, la respuesta psicofisiológica de nuestro cuerpo es muy similar a la que enfrentamos en un caso real, ante un evento real. Eso tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de cómo hacemos para enfrentarlo, para solucionar y poder certificar, que es lo que tiene nuestro método, y también muy bueno, que vamos a lograr responder a las situaciones reales que tiene nuestra profesión, porque nos vamos a entrenar. Recordemos entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación riesgosa,
el botón de pánico, la amígdala, la nuez, el tamañito de una nuez que está en el medio del cerebro, acciona nuestra respuesta en automático y hay una parte de nuestro cerebro racional que analiza eso y esa comunicación neuronal simultánea permite que las hormonas del estrés que se generan den una mejor respuesta de supervivencia porque tenemos más fuerza, tenemos más velocidad, pero el peligro es que toda esa mejora llega a un punto de inflexión en que allí el desempeño decae y eso es variable para cada persona. Esta constatación es vital porque el estrés que nos genera una certificación internacional, la preparación, que es igual o similar a un incidente real, nos mejora nuestra respuesta hasta un punto en que termina empeorando nuestra respuesta. O sea que podemos haber estudiado mucho de forma tradicional, pero si no entendemos este fenómeno, no obtenemos una certificación. Entonces lo que nosotros hacemos con el método, que sabemos cuáles son las etapas que normalmente se enfrenta, que se miden en pulsaciones por minuto, es decir, tenemos que llegar a mantenernos en un lugar que no es una respuesta exclusivamente racional, como se creía en el pasado, sino que es entrenarnos en la habilidad de saber responder bajo estrés y encontrar esa zona que nos permite un mejor desempeño, o sea, nos permite un mejor desempeño que si estamos absolutamente tranquilos y también si estamos muy nerviosos. O sea, ese punto intermedio que es variable a cada persona es el que nuestra plataforma nos permite entrenar a través de la repetición de los exámenes que ustedes están dando, que los medimos. Eso es clave para entender por qué permitimos repetir los exámenes, porque allí estamos haciendo el entrenamiento de cada uno de ustedes en esa habilidad de responder bajo estrés, que insisto, nos permite certificar y nos permite responder mejor ante casos reales en nuestra profesión. Clave entender esto, no es casual que la plataforma nos permita esa repetición y que la midamos. Necesitamos estar en ese lugar, entre las 115 y 145 pulsaciones por minuto, dependiendo de cada persona, pero que es ese mix de ciertos nervios controlados para poder recordar, para poder tener memoria de lo que estudié, para poder interpretar, para poder concentrarme, para no perder la visión. Ese punto es el que entrenamos y allí está nuestra ventaja comparativa frente a otras formas de certificar y de entrenarse. Quisiera ponerles un ejemplo para que esto lo entiendan y que puedan aprovechar la plataforma y el método. El riesgo de que no certifiquemos, si yo tuviera que resumirlo, hay una probabilidad en el orden del 80%, es lo que dice hoy, el 80% de quienes se presentan reprueban la certificación y ese lapso que se puede reducir mucho si uno entrena adecuadamente, el estrés hace que si yo soy parte del 80% o no, si yo no tengo entrenado cómo respondo bajo el estrés, que siempre me da enfrentar una certificación internacional. Esas consecuencias que para mí son valiosas, yo acá las cuantificaba y decía, a mí yo puedo, el riesgo que tengo de no certificar, puedo perder un cargo de gerente o director si no tengo esta certificación, que oscila en América Latina en $4.000 mensuales, y puede ser que no perciba un aumento salarial ya ocupando un puesto de gerente de seguridad, que teniendo esta acreditación de promedio obtengo un 20% más de haberes, de salario. Si yo esto lo bajo a tierra con unos números, diría, si yo quiero aspirar a un cargo de gerente de seguridad, si yo no logro la certificación, estoy perdiendo el riesgo de perder $48.000 al año, porque me estoy perdiendo de percibir los $4.000 de promedio que se percibe en la región por este cargo, que yo puedo llegar con esta certificación por los 12 meses del año. O podría ser que ya ocupo un cargo de gerente de seguridad y me pierdo ese 20% que de promedio en toda América Latina se percibe de más
si yo tengo esta certificación? Estamos hablando del orden de $10.000. Bajemos un poco esto a tierra, que es lo que yo les quiero mostrar. O sea que el método necesitamos estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Es lo que vamos a ver. Necesitamos aprender a responder, necesitamos controlar el estrés, necesitamos volver a estudiar. O sea, primero de todo, ¿qué necesito para esto? Necesito un plan. Primer sugerencias que les quiero hacer a través de la experiencia de todos estos años de quien busca certificar. El plan es al inicio. Quienes están cursando el diplomado y no tengan un plan claro temporal, deben hacerlo ahora. Y quienes están iniciando necesitan hacer el plan ahora. ¿Qué es hacer un plan? Es decir, yo sin afectar mi trabajo, sin afectar mi familia, ¿cuántas horas dispongo para estudiar, para entrenarme? Bueno, yo puedo tener 4 horas los sábados, 2 horas los viernes, puedo estudiar la noche, puedo estudiar. Eso tiene que ser un plan que tenga un margen de 1 o 2 meses de pérdida hacia adelante. Esto es, si yo sé cuántas horas puedo estimar para estudiar, más o menos, el promedio general de la región, esta certificación lleva 4, 6 meses, 5 meses, pero obviamente esto depende de mí, de cada uno de nosotros, porque nosotros podemos elegir la velocidad de estudio, la forma que estudiamos, desde dónde estudiamos, en qué momento. Ahora, primer punto clave que les quiero recalcar: necesitamos un plan para cumplir. No es que yo diga, voy a estar certificado en 2 meses y en el medio me surgen servicios de seguridad que tengo que brindar, me surge un problema familiar y como yo no preví ese gap, tengo que cambiar el plan, el objetivo. No es recomendable. Tengo que hacer un plan que lo cumpla rajatabla. Tengo que ponerme las horas que puedo estudiar rajatabla y que ya la experiencia me dice que en ese momento no voy a tener molestia. O sea, si yo tuviera que cambiar algo, tiene que ser un imprevisto muy grande, pero como tengo ese margen de 1 o 2 meses, llego a cumplir el plan. O sea, primer tema a comentarles que es crítico. Y es crítico porque yo tengo un caos mental de lo importante que es para nosotros certificar, que tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo la empresa que formé, tengo la empresa que quiero formar, tengo el cargo que quiero aspirar, tengo los miles de dólares que quiero ganar más para mi familia. O sea, y todas esas cosas que me generan tensión. Tengo un caos mental. Primer paso para aclarar ese caos, para darle orden, es tener un plan que lo vaya a cumplir a rajatabla y que tenga un margen de 1 o 2 meses para poder alcanzarlo. Y que yo ponga las horas y los días que voy a entrenarme en la plataforma y lo cumpla siempre. Esto es un tema muy importante. Segundo punto, hay algunas técnicas de autocontrol que en otras oportunidades se las he mencionado, que además de tener un plan, es ensayarme, que me entreno en la plataforma, cómo voy a hacer un examen internacional posterior, y eso me ayuda a enfrentar un caso real. O sea, yo me voy entrenando en esa circunstancia de cómo es responder bajo estrés cuando me ponen preguntas para el cual yo tengo tiempo, para me ponen preguntas de determinada forma un poco complicada. O sea, yo me tengo que ensayar mentalmente, si mi objetivo es tener la certificación, que cuando voy haciendo las pruebas, los exámenes de cada dominio, ese es el examen final. Yo tengo que ensayar mentalmente que ese es mi examen final. No es que yo estoy así bajo presión y decir, bueno, voy a probar porque tengo 10 minutos, a ver cómo me va. Y en el medio de los 10 minutos corto la prueba porque sigo con otra cosa. Eso no es entrenar. Entrenar es, si yo el examen que tengo en ese dominio lleva 60 minutos, tengo que disponer de 60 minutos libre, aislado, mentalmente meterme que es el examen final de todos. O sea, estoy ahí, tengo que tener la atención para saber que es de vida o muerte salvarlo, que si yo salvo eso, voy a tener 4 o 5 mil dólares más a fin de mes cada mes, que voy a ser director o gerente de seguridad.
Si yo pierdo ese, no lo voy a tener. O sea, eso va a generar la tensión que me permite el entrenamiento. Tengo que mentalizarme que cada examen es el último. El otro tema es que yo necesito ir hablándome, estar convencido de lo que estoy haciendo, estoy convencido del plan, estoy convencido del método que estoy haciendo, que se respalda en un proyecto de análisis científico que identificó las dificultades y me va a ayudar a entrenarme para responder bajo estrés. O sea que yo tengo que hablarme a mí mismo que lo que estoy haciendo es el camino adecuado, además de las conversaciones que vamos a tener en todas las oportunidades que ustedes lo requieren. Y el otro tema es, en esos exámenes de los dominios que yo me voy entrenando, en cada uno de los dominios, necesito hacer a veces algún tipo de respiración con el diafragma, que no superen las 2, porque si no me hiperventilo, que me permiten ayudarme a llegar a ese punto de mejor estrés, de mejor respuesta. Esto se entrena, no es para dejarlo al final, no es para dejarlo si estoy en un tiroteo en la calle, que también es necesario. Es para cuando yo me voy entrenando en cada uno de los exámenes, porque ahí yo voy a tener estrés, me lo van a medir y voy haciendo técnicas que me ayuden con un plan que tengo que respetar, que va a lograr efectivamente, probadamente, encontrar mi punto de mejor desempeño bajo estrés, que lo voy a tener para certificar. El otro tema, claro, es entrenarme, que vamos a ver un poquito ahora en un comentario, y a posteriori es mantener esa habilidad, tanto porque yo quisiera alguna otra certificación posterior, como el acceso de por vida que tienen todos nuestros alumnos hacen que estos diplomados tengan una actualización y que yo, una vez que obtenga la certificación, puedo ser que el año que viene, en el momento que lo desee, volver a acceder al diplomado y tener información que ha sido actualizada que me permite a mí estar siempre a la par, siempre a tiro de las últimas, digamos, informaciones, de los últimos métodos, de los últimos estándares de seguridad. Vayamos un poco a lo que es el entrenamiento en sí mismo. Y yo aquí estoy ya dentro de la plataforma que están ustedes. Y para poder destacarles, sugerirles lo que dice la experiencia, aprovechar la plataforma que fue creada exclusivamente para entrenar a profesionales de seguridad, sabiendo cuál es el problema que tenemos que lograr, que es saber responder bajo estrés, porque así son nuestras certificaciones y así es como trabajamos en la realidad. Entonces nosotros en todos los dominios tenemos algún video orientativo que son importantes y después lo que tenemos son documentos que voy a poner uno aquí de ejemplo. Estos documentos necesitamos, aquí estamos mirando un video, estos documentos que les hablo son el resultado del experto en ese dominio que logró reunir material de referencia obligatorio, más muchos otros libros, más estándares, y los resumió de forma tal que ya están canalizados, por ejemplo, aquí la gestión tiene 3 recursos básicos, ya me va a mí orientando en cómo pensar de manera concreta en el área de seguridad. El área de seguridad, una habilidad es saber resumir en pocas palabras porque operamos bajo presión. Y además, esto a mí ya me va canalizando lo que es la pregunta de los exámenes y también cómo respondo en la realidad. O sea que yo primer documento que ha sido seleccionado, traducido en muchos materiales complementarios a los exigidos, sacado de las respuestas de otras certificaciones internacionales, necesito estudiarlo muy detenidamente y en los términos que aquí está. O sea, yo tengo que tener la memoria visual cuando cierro los ojos, que la gestión tiene 3 recursos básicos y casi tengo que ver los 3 puntos. Cuando avanzo no es tener el concepto, es tener mentalmente esos 3 puntos, porque ya está analizado el tema.
de qué manera se pueden formular las preguntas de certificación internacional. E insisto, porque es la manera que yo puedo utilizar mi conocimiento en el mundo real de la seguridad. O sea que yo todo esto, que como ven ustedes está esquematizado en puntitos, cada cosa tiene puntitos y no es al azar, tiene esa explicación que ya les di. Todo esto yo lo necesito estudiar muy detenidamente y lo necesito dominar. Y tengo que emplear el tiempo que sea necesario. Esto está muy resumido, está extraído de muchos lugares y no es que lo lean al azar. Lo tengo que leer las veces que sea necesario, lo tengo que estudiar y después lo tengo que poder responder con mucha precisión. Eso le lleva el tiempo variable a cada uno. Esto lo puedo a su vez descargar, puedo imprimirlo, puedo iluminar las cosas. Personalmente a mí me gusta más tocar los documentos, pero hay otras personas que les gusta más la virtualidad. Pero en suma, sugerencia clave, esto necesitamos dominarlo. Y en los temas que están acá. Cuando nosotros, por ejemplo, pongo aquí, si para diseñar una empresa, yo sé que hay unos cuantos principios. No, no es así que yo estudio. Yo sé que hay 6 principios y yo ya los tengo que ver cuando estudio, porque sé este. Y capaz que hasta tengo una forma de ayudarme a recordar estas cosas que a veces es común. O sea, yo capaz que me imagino acá el punto 2 que tiene líneas clara autoridad, porque yo me imagino un gerente que está arriba y después pongo el número 3 que dice qué es lo que controla, o el número 4, el gerente tiene la autoridad, ¿sí? Que tiene que tener unidad de mando y es responsable ese gerente. Ahora, él divide el trabajo, como dice el punto 1, para poder alcanzar los objetivos, que dice el 6. O sea, esa manera de concatenar conceptos es una manera sencilla también de estudiar. Yo puedo llevarlo de la manera que quiero y quizá estos 6 puntos yo los agrupo de forma tal que siguiendo una línea lógica de conceptos identifico claramente esos 6 principios para diseñar una organización, que no son ni 9, ni 10, ni 1, son 6. Esa manera de estudiar me permite a mí ser más efectivo y a su vez me va creando la manera de responder en el área de seguridad. El área de seguridad yo no puedo hacer un compendio de 5 hojas para operar. Yo tengo que saber sintetizar las cosas. Y esta manera de presentar el documento a mí ya me va enseñando de la manera que yo tengo que tener los conocimientos de seguridad. Y me va preparando para el estrés que me va a generar las respuestas posteriores. Hay otras personas que este tema de estos 6 a veces lo recuerdan utilizando las primeras iniciales de cada uno si es que cierran. O sea, yo acá puedo utilizar la D, la E, puede ser D, U, R, D, U, C. O sea, a veces se imaginan iniciales y yo sé que para diseñar una empresa D, U, R, C. Hay distintos sistemas. A mí en particular me gusta algo que tenga lógica conceptual. O sea, si hay 6 principios para diseñar la empresa, en la práctica, ¿cómo haría yo para diseñarlo? ¿Qué paso lógico? Y bueno, de arriba, la autoridad que controla, pero porque es responsable, pero no puedo hacer todo solo, divide el trabajo para poder tener ese control que le decía y los coordina para poder alcanzar los objetivos. Yo ya ahí pensando, no tengo por qué aprenderme de memoria las cosas, sino que me aprendo los conceptos. Y eso pasa en todo el material que ustedes tienen, en cada uno de los dominios, que cada uno de los dominios, como ven aquí, tiene varios capítulos. Quiere decir que yo agarro un capítulo por vez, lo imprimo o lo estudio en línea y lo estudio con mucha profundidad porque ya está armado por expertos de la manera que es recomendable para utilizarlos en el mundo real sintéticamente, conceptos claros y concretos, cómo funciona la seguridad. Pero también para enfrentar el mundo de la seguridad, porque la seguridad me podía preguntar una certificación
¿Cuál de los siguientes principios no es uno de los 6 principios para gestionar una empresa? Si yo no tengo conceptos más o menos vagos, pero no me acuerdo cuáles son los 6, yo no sé la respuesta. Por eso esa manera que hay que estudiar de forma detallada, y la sugerencia es que lo estudien bajo el esquema que está ahí, que está analizado el motivo por cual está así. O sea que yo voy a ir en cada uno de los dominios, lo tengo que dominar, me tiene que llevar el tiempo que me tenga que llevar. No es leerlo así nomás, es saberlo, es que me pregunten por cada una de esas cosas y yo las tengo que tener clarísimas. Como dice, si dice que son 4, son 4, si son 3, son 3. ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? Ese nivel de precisión es como necesitamos estudiar, porque ya fue todo complementado por los expertos. O sea, ya tenemos el material de la manera que hay que estudiar. No es que yo estudie un material y después estudie los estándares, vea dónde hay contradicción, qué es mejor emplear, si hay otro material complementario. No, acá ya lo tienen como tienen que estudiar, ya está repartidito como lo tienen que estudiar, así como lo tienen que saber con mucha precisión. Lo otro es de que después llego a la autoevaluación. En las autoevaluaciones, como hablamos nosotros, aquí se presenta un tema bien interesante. Yo aquí me enfrento a la forma que internacionalmente se realizan las preguntas y yo al azar aquí tomo 3. Yo aquí me empiezo a entrenar. ¿Cuándo me empiezo a entrenar? ¿Cuándo voy a la autoevaluación del dominio 1? Cuando ya domino todos los capítulos del dominio 1, que me puede llevar el tiempo que me tenga que llevar. Si me tiene que llevar más tiempo, me lleva más tiempo, pero necesito dominar todos los capítulos y el material que vimos que está a nuestra disposición como alumnos y que no es compartible con gente que no son alumnos, porque tiene derecho de autor. Yo aquí, cuando empiezo, aquí está en inglés, le vamos a poner en español, cuando yo comienzo estas 3 opciones, a mí me permite las preguntas, yo voy ya ingresando al mundo de la seguridad, cómo son el tipo de preguntas. Acá me preguntan, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes no es uno de ellos? ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos? Esta es una manera habitual en las certificaciones de preguntar por la negativa, porque eso responde al mundo real de la seguridad. Hay veces que nosotros nos enfrentamos a circunstancias que tenemos que tomar decisiones en la cual sabemos qué es lo que sí hay que hacer. ¿Sí? Yo tengo que prevenir a la persona que no la violen. Tengo una persona delante de mí y yo estoy ahí a cargo de la seguridad de ella y tengo que poder prevenir por su seguridad física y psicológica. Yo sé lo que sí tengo que hacer, pero en otras circunstancias las situaciones se me presentan por la parte negativa. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Y hay otra cosa más difícil que es habitual en los exámenes internacionales, que me preguntan, ¿qué no debo hacer? ¿Cuál de las siguientes no es uno de los puntos? Y en los puntos me aparecen en negativa. O sea que es como hacíamos en matemática. Menos por menos es más. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque a mí se me preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Y yo puedo decir, matar es malo, eso es correcto. No matar es malo. Entonces, hay que tener cuidado cuando me preguntan en negativo y yo tengo una pregunta en negativo. Eso requiere mirarlo con mucho detenimiento y eso es parte del entrenamiento. Entrenamiento que refleja la certificación y entrenamiento que refleja el mundo real. Mundo real que a veces se me pone ante mí como responsable de seguridad, qué no debo hacer y veo circunstancias negativas.
Estas preguntas, que yo voy a contestar una al azar, recordemos que cuando se nos presentan 4 respuestas, que esto no es sencillo porque normalmente aquí hay una pregunta totalmente errónea, una parcialmente errónea, una parcialmente cierta y otra totalmente cierta. Esto es, si yo cuando estudié los principios que diseñaron una empresa, aquellos 6, yo no tengo claro los 6, sino que tengo simplemente una noción, probablemente acá vaya a contestar algo que es parcialmente cierto porque me acuerdo de algo de la noción. O sea que yo necesito tener claro los 6 puntos y necesito estar en la zona de que mi estrés me permite igual no perder la memoria y enfocarme en aquellos 6 puntos y ver cuál de esos no está. Entonces tengo que elegir no el primero que se me presenta, tengo que poder mirar bien con detalle los 4, porque como les digo, alguno va a ser parcialmente cierto y otro parcialmente erróneo. Si yo no estudié, como les dije antes, el material, es probable que no tenga éxito. Voy a poner cualquier respuesta. Aquí le doy siguiente a la siguiente pregunta. Y no me está dejando en este momento. No sé por qué. Ah, porque teníamos una sola pregunta. Perdón, había puesto una sola pregunta. Yo le pongo después finalizar. Cuando veo finalizar, acá hay una parte importante. La respuesta es incorrecta. Entonces yo hago clic en lo incorrecto y acá yo tengo la pregunta. Tengo lo que yo respondí y tengo la pregunta correcta. Quiere decir que yo, en lo que tenía impreso del dominio correspondiente de todos mis capítulos, o allí mismo, o en un cuadernito aparte, yo tengo que escribir, o si encuentro el concepto en el texto, que puede ser algunas veces que no está exactamente en el texto, sino que lo tengo que deducir, pero puedo encontrar, ir a buscar en el texto qué es lo que yo contesté mal y directamente ahí marcar, porque yo ahí es un tema que tengo que prestar atención. O sea, en ese determinado concepto, ante la pregunta, yo respondí tal cosa y es otra. Entonces quizás ahí puedo o escribir en un cuaderno el que yo dije y que es lo correcto de tal tema, o si lo tengo impreso el capítulo, allí mismo donde lo encuentre o en un lugar similar que pueda deducir el concepto, marcar que en el tema ese, ojo, porque yo creía que es esto y es esto otro. O sea que cuando yo vaya a repasar, debo aprender de mis errores, que son diferentes los míos que lo de Juan, que lo de Pedro. Cada uno tenemos errores propios. Entonces, cuando voy haciendo yo esto, en cada una de las autoevaluaciones, pongo hasta 10 preguntas, me las van cambiando, me las van cambiando. Yo voy viendo los errores míos anteriores, ¿sí? Acá me las van cambiando, algunas sí, otras no, y yo comienzo a responder todas esas preguntas. O sea, pregunto lo que respondo, miro detenidamente, acá empiezo ya a mentalizarme en un minuto por pregunta, o sea que si tengo 10 preguntas, me puedo contabilizar 10 minutos. Acá, en esta autoevaluación inicial, estoy conociendo la temática, en la plataforma todavía no me va midiendo mi estrés y mi velocidad, lo hace en el examen que viene a posteriori, pero si yo quiero puedo ir entrenándome solo también en eso, o puedo ir viendo los conceptos para ir de a poco adquiriendo primero los conceptos y después la velocidad. Acá voy al siguiente, elijo, miro cuál sí, cuál no, por qué no, porque sí, pum, elijo, adelante, y sí, sí, elijo, adelante, estudio, acá lo voy a simplificar para que sea más rápido y que no estar tanto tiempo. Pero en el caso, obviamente, estaremos concentrados pensando el ensayo que yo le decía, que es el examen final, que ahí se va mis $5.000 por mes mensuales y se me va el cargo de director. Yo ahí terminar, doy finalizar, aquí arriba a la derecha.
Al dar finalizar, yo tengo mis respuestas correctas y mis respuestas incorrectas. Volvemos a lo mismo. Necesito aprender de mis errores, que son distintos a las otras personas. Entonces voy al error que yo cometí, identifico en qué me cometí, voy a buscar el material que tengo y ahí voy a encontrar la respuesta o un concepto similar, porque es la temática que estamos hablando, y ahí anoto qué es lo que corresponde, porque eso va a complementar mi material de estudio. Imagínense con todo el arsenal de miles de preguntas y respuestas que tenemos a nuestra disposición en la plataforma de entrenamiento, si yo voy haciendo ese cúmulo de corrección de mis errores, yo adquiero un nivel de efectividad gigantesco. Por eso voy a certificar, porque yo voy corrigiendo mis errores y logro responderlos bajo estrés con el entrenamiento. O sea que yo aquí hago estas autoevaluaciones todo el tiempo que necesite, voy cumpliendo mi plan. Por eso mi plan necesito 1 o 2 meses de lapso de más hacia adelante, porque acá no es el tema de terminar ya, porque sí, el plan tiene que tomar márgenes de más. Tengo que ser como el profesional de seguridad, tener un margen de acción. No puedo estar justito y cualquier cosa que pase en mi familia o trabajo, perder el plan. Porque es malo cambiar el plan y el objetivo. De entrada tenemos que tener un objetivo y cumplirlo. Para eso yo necesito hacerlo bien, no más o menos. Yo me hago todas las autoevaluaciones que necesite. Yo tenía hoy, vi que el tema no lo tengo todavía dominado, el dominio perfecto, hoy ya terminó el tiempo que yo tengo y la vez que viene vuelvo a este dominio, vuelvo a hacer autoevaluaciones y las hago todas las veces que necesite, mirando las preguntas incorrectas para que me diga en qué me equivoqué y yo tome nota de qué me equivoqué, después lo estudie. No es mirar nada más, no es ser un analista en la realidad, es corregir la realidad. Yo constato el tema y lo aprendo y lo estudio después y lo anoto en mi material, porque ese fue mi error, no el de otro. Yo estudio mi propio material, que arranca con un material sugerido por los expertos y después se va adecuando a mis errores y yo los voy corrigiendo, porque a mí me dicen acá dónde está mi error y qué es lo correcto. Esto que yo hago con mis autoevaluaciones, después lo hago aquí con el examen, que ahora no voy a entrar porque estaríamos todo el tiempo que me dispone el examen. Cuando yo voy a los exámenes, es vital que esté enfocado y tenga el tiempo disponible para poder rendirlo todo el examen. Si yo, porque tuve que cortar el trabajo y tuve que cerrarlo, o si por error di finalizar antes de terminarlo, la plataforma requiere 24 horas para poder permitir repetir ese examen. Ahora, si yo tomé el tiempo, hice unas cuantas evaluaciones los días que tomé, corregí mis errores, los anoté en el material que me proveyeron expertos, ahí volví a estudiar, a reestudiar, para que ahora no solo sé lo que me dijeron, sino sé en qué me equivoqué y ahora sé lo correcto. Doy el examen y el examen aquí, sí, ahí me presentan las dos variables. El examen me dice ese 85% de efectividad que tengo que tener en las respuestas y además me va midiendo el estrés, o sea, el tiempo que yo empleo para responder. Yo puedo reprobar el examen porque no llegué al 85% o porque no llegué en tiempo o por ambas. De todas maneras, el reprobar el examen inicialmente, que es lo que ocurre en el 99% de los casos, no es algo malo, sino es la oportunidad de entrenarnos. Por eso es que esta plataforma nos permite repetir los exámenes. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir, vuelvo a estudiar en qué me equivoqué, vuelvo a hacer los exámenes, me cambiarán algunas preguntas, vuelvo a avanzar y voy adquiriendo ahí
el dominio de mi estrés, la habilidad de responder bajo estrés, que es característica diferencial de esta plataforma, que no solo nos da los materiales conjugados que necesitamos, sino que nos entrena para emplearlos bajo estrés con las respuestas que correspondan a la solución de mis propios errores. Esto, una vez que yo aprobé este examen, vuelvo al dominio siguiente, doy un paso y así sucesivamente yo voy haciendo con todos los dominios. ¿Sí? Y a dejar de compartir, voy a simplemente ir pasando y los animo a escribir en el chat las preguntas que ustedes deseen. Para poder contestársela. Las estoy mirando, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto se la respondemos. Les agradezco que sean las preguntas solo por el chat y que mantengamos el audio silenciado para favorecernos un poco a todos. Hasta ahora no. Ahí estoy Hernán y Marcelo que me están haciendo una consulta. Esperemos la consulta de ambos, así un poco nos ayuda a los demás y después ayuda a los que no pudieron participar, porque vamos a mantener grabado esto para el resto de los compañeros del equipo y del grupo que estamos en búsqueda de la certificación. No estoy pudiendo bajar el material para poder imprimir. Perfecto. Tomo nota, Hernán, y nos comunicamos contigo para ver qué es lo que estás haciendo allí mal. Hernán, nos comunicamos contigo personalmente, así lo vemos después de esto. Con gusto. Después de todos los módulos, dice Marcelo, aquí Hernán, para bajar documentos. Ok. El documento, en principio te digo, los documentos para bajarlo están debajo de todo, no están en cada capítulo. Abajo de todo, Hernán, ahí tenés el documento para descargar. Capaz que lo ves ahí, donde dice documento descargable. ¿Sí? Voy contestándole a Marcelo. Después de todos los modos, hay un examen final. No, el examen lo vamos cubriendo con cada dominio. Nosotros vamos haciendo con cada dominio y una vez terminado el dominio, nosotros obtenemos la certificación como diplomado profesional en seguridad. Esto, como yo un poco le comenté a algunos, a partir de allí yo tengo el certificado, que en el caso de este diploma lo voy a tener sí o sí, acá es un tema de tiempo, porque como me permiten entrenarme con la repetición de los exámenes, yo lo voy a alcanzar si lo deseo, porque esto es un entrenamiento, ¿sí? Y ese certificado que brindamos como proveedor de ASI lo vamos a tener. Pero asimismo, después de esto, como el acceso es de por vida, vamos a contar con el acceso al material actualizado y vamos a contar con esa batería de 4.500 preguntas y respuestas para, en caso de ser necesario, para otra certificación o para entrenamiento, para lo que desee, para que de manera personal sigámonos manteniendo en esa habilidad de responder bajo estrés y aún incluso después de haber obtenido la certificación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pudiste, Hernán, bajar el material? ¿Ubicaste dónde queda? Yo después me comunico contigo y lo vemos personalmente. ¿Alguna otra consulta? Esteban está moviendo los ojos, pero no me escribe acá. Escribime, Esteban, que sé que algo estás pensando. ¿No? Escribime, Esteban, en el chat. Escribí en el chat, Esteban, por favor. No, no. Esteban, sin audio, entra en el chat, apretá chat y escribime, por favor. Arriba tienes un loguito de chat.
Apretá allí y escribime tu pregunta, por favor, Esteban, si sos tan amable. Bueno, aquí lo que está hablando Marcelo, el CPP, justamente, lo del CPP es lo que hablamos, que una vez obtenido el certificado, seguimos manteniendo el coaching, la habilitación, el entrenamiento para todas las preguntas, porque como yo le decía en alguna oportunidad, y un poco lo comento aquí, este entrenamiento es como que uno estuviera entrenándose para una maratón. Nosotros lo que medimos es que con este diplomado y esta plataforma yo logro llegar a mi punto de mejor desempeño y logro alcanzar una efectividad para certificar, para obtener esta certificación y si quiero otra posterior. Ahora, si yo ahí me detengo en ese entrenamiento, yo corrí progresivamente, arranqué con un capítulo, progresivamente arranqué con 500 metros a correr, seguí con los capítulos, llegué a los 2000 metros, seguí con los capítulos, llegué a los 5 kilómetros y llegué con los capítulos y terminé pudiendo correr una media maratón. Yo termino la certificación pudiendo correr la media maratón. Ahora, si la media maratón yo la corro esa semana, tengo el entrenamiento. Si yo me paso 3 meses y quiero correr la media maratón, perdí el entrenamiento. Por eso es que el acceso es de por vida y el entrenamiento a estas preguntas y respuestas, que no es otra cosa que seguir manteniendo el conocimiento bajo estrés, lo tenemos a nuestra disposición para presentarnos otra certificación, para seguir con la habilidad o para volver a contactarme con los conocimientos actualizados. ¿Alguna otra consulta? Ahí está Esteban. Ahora sí, Esteban. Hernán, tranquilo que después nos contactamos y lo resolvemos personalmente contigo porque debes estar entrando más y no viendo el tema, lo vamos a ver juntos. Es mejor antes de rendir el examen hacer la autoevaluación. No, no solo que es mejor, Esteban, es imprescindible. Quizás no pude expresarte bien la secuencia y viene muy bien tu pregunta. El método que lo que hace es solucionar lo que nos dijo el análisis científico de cuáles son los problemas, el método lo soluciona. Necesita una secuencia que yo les dije que tenía unos pasos. Uno, plan. Plan con las horas que yo disponga, cuándo puedo disponerla. Si ya empecé a estudiar y no tengo el plan, no importa. Hoy me dedico a hacer el plan. ¿Cuándo puedo estudiar? ¿Cuántas horas hoy? ¿Cuándo estaría en condiciones de llegar a tener esta certificación? Y meto 1 o 2 meses en el medio de margen para no pelearme con mi señora, ni con mi jefe, ni para no perder clientes. Yo tengo que tener un margen porque somos todos con algún añito y no solamente estudiamos y nos entrenamos. Entonces, el plan tiene que ser posible y debemos cumplirlo a rajatabla. Esteban, paso 1. Paso 2, estudio con detalle el material y no lo estudio de manera tradicional, lo estudio tal cual está porque está pensado para eso. Si me dicen, como yo le decía, tal cosa son 6 puntos, aplico algún método para recordar los puntos que pueden ser entender cómo sería una secuencia lógica, hacer una abreviatura con los puntitos, invento con la manera que quiera, pero yo tengo que saber que son 6 puntos. No es como yo estudio y tengo conceptos. Yo leo y digo, no, para gestionar una empresa, y bueno, tenés cuidado con la competencia y después, ojo que tenés que gestionar mucha gente, no te pases. No, no es así. Hay 6 puntos: responsabilidad, control, división de trabajo. O sea, esta es la manera que estudiamos seguridad. Y no son 5 puntos, son 6. Y no me tengo que recordar 5, me tengo que recordar de los 6. O sea, que si me lleva más tiempo a estudiar, me lleva más tiempo a estudiar. Esteban, hasta ahí ni llegué a la autoevaluación. Estoy en los 2 puntos primero. Plan, forma de estudiar. Tercero, autoevaluación, imprescindible. Yo no puedo casarme si no la invité a bailar.
Primero la invito al cine, la invito a bailar, después veo y después veo si me caso. O sea, el autoevaluación la tengo que repetir muchas veces. Hernán se ríe, pero es verdad. Pues me caso de entrada, tengo más probabilidades de no certificar en el matrimonio, no certifico. Yo las autoevaluaciones las hago muchas veces, Esteban, porque yo ahí voy adquiriendo el conocimiento de cómo es el estilo de pregunta, que como les dije, son por la negativa, difícil para entender a veces, por la positiva, a veces parcialmente errónea, a veces parcialmente cierta. O sea, hay que tener los sentidos afilados y tengo que saber que los puntos eran 6, no 5, si no perder. Si vos estudiás en base a conceptos generales, no salvás. Estudiá bien los materiales. Cuando vas a la autoevaluación, te metés en la cabeza, ensayo mental, estoy en el último examen, acá se me van las $5.000 del mes, acá se me va el cargo de director, acá estoy. Y te metés el tiempo a hacer la autoevaluación con esa cabeza. Ahí mirás con detalle el tiempo. Vas la respuesta, la lees toda. ¿Cuál es el reflejo que te sale? Primer pregunta, si vos estudiaste más o menos ahí, primer cosa que vos ves más o menos con el tema, pimba, es esto. No, tenés que estudiarla las 4, porque están hechas de manera tramposa, parcialmente cierto, parcialmente erróneo. Igual que es la realidad, porque yo salgo en un tiroteo, puedo ver el victimario allí, o puede haber el hijo del victimario que está al lado. ¿Cómo discrimino? Algunas veces parcialmente cierto, parcialmente erróneo. O sea, mentalmente tengo que empezar a saber que en mi cabeza la vida no es blanco-negro, hay veces que son un matiz y los profesionales de seguridad no empezamos a entrenar en esos matices. O sea que, Esteban, la respuesta es que tenés que hacer muchas autoevaluaciones, todas las que vos quieras, porque te van cambiando algunas preguntas. Tenés que ver en qué te equivocaste, tenés que anotar en qué te equivocaste, tenés que estudiar en qué te equivocaste. Y después de hacer unas cuantas autoevaluaciones y ves que casi no tenés errores, ahí vas al examen. Y cuando vas al examen, tenés que estar con el tiempo suficiente, con la cabeza suficiente, mentalizado que ahí se te va la vida. No te pueden escorchar, tenés que estar en el momento libre para eso. Y hacer todo bajo estrés, porque ahí te van a estar midiendo el estrés. ¿Qué es lo que tenés que saber? Que vas a perder lo más probable. O por tiempo o por efectividad. Y está hecho adrede para que permitirte repetir para poder entrenarte. Y eso pasa con el 95% de los profesionales. Estoy hablando de profesionales con 40 años en la policía, 40 años en el ejército, 30 años en la ciudad privada. ¿Tá? Porque hay que tener la cabecita metida en esto. Y eso adrede, si hay preguntas negativas y me ponen otras negativas, y eso cuando le erro, que es lo más probable cuando me pongan ese tipo de preguntas le erre, cuando yo aprieto el incorrecto y veo, ahí tengo que discernir. A ver, déjame pensar. Este me preguntó cuál de las siguientes no es. Agarro el material y me dice no es, no es. Ah, claro, si me dice que no es porque no. A ver cómo, sí. Eso lleva un tiempo de análisis. Lleva un tiempo de anotarme de qué manera yo me tengo que anotar. Que yo anoto distinto a Marcelo, a Hernán y a Esteban. Cada uno anota a su manera y ve sus errores. Eso lo estudio. Eso mando un mail a HH y ahí me habilitan el examen de nuevo. Si el examen fue enviado antes de terminar, se requiere 24 horas de autorización. Que a veces nos pasa que se nos cortó el wifi, que tuve que atender a mi señora para ir a hacer unos mandados y no me dejó terminar el examen, o apreté por error. En esos casos, la comunicación igual siempre al mail HH, sabiendo que la plataforma necesita esas 24 horas de rehabilitación del examen. Si no es el caso así, por ese error, normalmente la rehabilitación es en la misma jornada. Pero la percepción de ustedes que eso no es algo erróneo para ustedes, es adrede para que puedan entrenarse en la habilidad de responder bajo estrés, bajo la cual van a ser mejores profesionales de seguridad
y van a tener la certificación de ASIS. ¿Se entiende? Esteban está por allí, a ver si alguna cosa te complemento. Víctor, si que llegaste ahora, que no te había visto, si no sé si viste la charla, si estuviste allí, pero si no estuviste, si querés hacer una pregunta en el chat, hacé clic en el chat y hacer la consulta que sea el caso. Esteban y Víctor. Marcelo, Hernán y el resto de los que están, más o menos se entiende lo que hemos hablado. ¿Sí? O sea, no es al azar el método, no es al azar la plataforma. Responde a solucionar lo que un experimento y un proyecto que llevó 2 años de investigación identificó por qué no certificábamos y lo resuelve. Ahora, para resolverlo tenemos que hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Hay que entender lo que está detrás, hay que estudiar la manera que yo les dije de estudiar, hay que practicar las autoevaluaciones, hay que practicar convencido que ahí se va la vida, eso me genera estrés, la repetición me ayuda a llegar al punto de mi mejor desempeño bajo estrés. Ese es el método. Víctor, gracias por tu concepto. Está original el curso, pero no se tiene la clase que en algunos momentos con esta pin. Yo, Esteban, vamos a pasar el video con gusto, lo vamos a poner la grabación, así lo ves con calma. Quizá les grito un poco porque le meto mucha pasión, porque me gusta mucho esto, lo que hago. Hemos metido muchos años en esto y me encanta acompañar a colegas de muchos países para certificar. Y vamos a certificar juntos, tengan la certeza, porque estamos arriba de una plataforma que nos hizo Microsoft, que llevó mucho tiempo, estamos arriba de profesionales de verdad, y estamos arriba de un método que es muy efectivo, que se probó adentro de una multinacional que tiene 340.000 empleados y que promueven su jerarquía por este diploma. Ya está recontraprobado más de una década. O sea, sigan los pasos, o sea, invitan a ir al cine. Después le dan una copita de algo para tomar juntos. Después quizá le dan un besito y después se casan. No pretendan casarse al minuto. No es la certificación, Hernán. La autoevaluación es vital porque vos vas conociendo y entendiendo cómo es la forma de preguntar. Detrás de esto está una cabeza anglosajona que pregunta, que tiene cierta manera de pensar. El texto está hecho en base a esa cabeza anglosajona porque estudiamos muchos exámenes internacionales. Sabemos cómo se pregunta, sabemos cómo se responde. No es al azar. Estudien con detalle el material. Practiquen la autoevaluación. ¿Se entiende? Practiquen la autoevaluación. El mail por las dudas se los escribo acá. Si alguno no lo recuerda. Ahí en el mail que les puse de nuevo por chat, todas las comunicaciones del aula y lo académico allí. Allí nos juntamos todos y ahí resolvemos el problema que necesiten. Estamos hablando de dudas, sugerencias, aclaraciones, necesidad de tener una charla mano a mano, con gusto. O sea, ahí atrás estamos junto a ustedes y vamos a llegar juntos a certificar. Tenemos un método reprobado científicamente, una plataforma hecha por Microsoft a nivel Latinoamérica. Tenemos detrás de esto expertos de ASI, de la OEA. Tengo el gusto de tener como 40 años en el lomo en este sector público y privado. No voy a decir cuántos años tengo, capaz que estamos a la par de Hernán, ahí por la foto, capaz que Hernán me gana o capaz que yo le gano. Pero me encanta que certifiquen los colegas. Si seguimos lo que yo les dije, van a tener su certificación. Van a ser gerentes o directores de seguridad, van a tener una empresa exitosa y van a tener a unos dólares más, que a veces vienen bien, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo,
La grabación la vamos a tener en el aula y recuerden, en ese mail estamos 24/7 para ustedes, porque juntos vamos a certificar. Que tengan una muy buena jornada y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau.